Muy buenas tardes. En nombre de BTG Pactual quiero darles la bienvenida a este evento especial en el cual vamos a conversar con Juan Carlos Echeverry sobre cómo va Colombia y para dónde va nuestro país. A Juan Carlos Echeverry no necesitamos presentarlo. Todos sabemos que fue ministro de Hacienda, candidato presidencial y ahora es un reconocidísimo experto y analista de la situación económica y política de Colombia. Juan Carlos nos saluda desde su casa en Washington. Buenas tardes, Juan Carlos. Buenas tardes, Armando. Buenas tardes, Munir. Muchas gracias a ustedes y a BTG Pactual por esta honrosa invitación. Muy bien. Y me acompaña Munir Jalil para conversar con Juan Carlos. Munir es el economista jefe para la región andina de América Latina de BTG Pactual. Munir, buenas tardes. Armando, buenas tardes y buenas tardes a toda la audiencia. Bueno, comencemos. Juan Carlos, en resumen, sin entrar en detalles, cuando le dijimos y pensamos que íbamos a conversar para dónde va Colombia, ¿usted qué pensó? ¿Para dónde va nuestro país? Pues Armando, le voy a dar una respuesta típica de economista, pero que la gente nos tenga un poquito de paciencia porque vamos a desarrollar todas las aristas. Colombia tiene un parteaguas en 2026. Entonces, ¿para dónde va Colombia? Depende de ese parteaguas que tiene, como diría cualquier economista, yo creo que tres alternativas. Una, que el país se doble en la apuesta progresista y populista y entraríamos en un escenario que yo creo que sería sombrío, en que las instituciones se debilitan, las que han resistido, el Congreso, las Cortes, el Banco de la República, los técnicos, los empresarios, y se llega a reescribir la Constitución y pues sería un escenario temerario y sombrío. Pero hay otros dos escenarios a los que yo les doy más probabilidad, que yo creo que son los que se van a dar. Uno, mediano, que es un gobierno que sin embargo no tiene popularidad y no logra ser suficientemente potente y al que Petro, con una oposición dura, pues con la primera línea, los indígenas, etcétera, logra neutralizar. Y por último, el escenario que yo creo que le doy más probabilidad es un escenario del cual Colombia logra un gobierno que es popular, tiene una agenda agresiva y logra poner un equipazo al mando del país y que conjuga un poco la seguridad de Uribe con la reingeniería de Gaviria y con el ajuste fiscal de Pastrana. Yo creo que necesitamos tres en uno. Necesitamos esas tres cosas y yo creo que vamos a desarrollar esas ideas. Pero en suma, para acabar de responder, yo soy optimista. Creo que Colombia tiene una perspectiva genial en los próximos 10 a 20 años y que hay que empezar a construirla desde el año 2026, Armando. Bien, Munir. Comencemos, Juan Carlos, por temas y obviamente empecemos hablando de economía. Si yo miro la Colombia de comienzos de siglo, de hace 20 años, y miramos la Colombia de ahora, estamos haciendo esa parte comparativa, ¿cómo estamos viendo la situación de la economía colombiana hoy en día? Pues Munir, lo primero que hay que decirle a la gente y que para uno es un tema fundamental es que el ciclo se ha vuelto más corto. Colombia solía tener ciclos de 6 años de auge y 2 años de recesión. Las recesiones son duras, son costosas, tienen un costo social inmenso, pero si usted en 6 años, digamos, sana la mala sangre y la economía vuelve a crear empleo y la gente vuelve a comprar casa y puede mandar a los hijos a la universidad y al colegio, pues eso se soluciona. Pero si el ciclo se ha vuelto tan corto y ahora hemos tenido ciclos de 1, 2 años de auge entre la crisis de 2016, el COVID y ahora la medio recesión que tuvimos los dos últimos años, el ciclo se ha vuelto demasiado volátil y demasiado corto. Segundo, el crecimiento tendencial es más bajo, no el de Colombia, el del mundo. China ya no crece al 10, sino al 5. Bueno, ahora India crece bien, pero América Latina, México crece al 0. América Latina crece si mucho al 2. Y por último, tenemos frente a hace 20 años, tenemos un estado del bienestar más caro y es mucho más fácil pasar reformas. Entonces, el escenario actual con un ciclo nuevo, un crecimiento tendencial más bajo y un estado del bienestar caro y el poder de un ministro y el poder de un presidente mucho más socavado hace que este país actual sea mucho más desafiante, Munir. Muy bien, sigamos con ese tema, Juan Carlos. Cuando usted y yo empezamos a ser economistas, la economía, Colombia crecía al 4, al 5%, eso era lo normal.
Era un problema cuando se caía del 4. Y ahora este año dice que estamos muy bien, la economía se está expandiendo, crecemos al 2,5 y estamos satisfechos. ¿Qué pasó? Se nos bajaron las expectativas, nos contentamos con menos, ya no podemos crecer otra vez al 4 o al 5. ¿Qué opina de eso, Juan Carlos? Pues Armando, contémosle a la gente que usted y yo nos conocimos por allá en el año 84. Entonces estamos hablando de la noche de los tiempos. Pero ¿Quién era más chiquito? No, después. trabajamos en el Banco de la República y yo entré al grupo que lideraba Armando. Y en esa época, Armando, la población crecía al 3 o 4%. O sea, el solo empuje poblacional de los 70, 60, 70, 80 nos ponía un mínimo de crecimiento del 2, 3%. Luego, Colombia iba a tener un auge petrolero, un auge de carbón, iba a tener el auge de la nueva constitución y de la apertura económica que usted lideró desde Planeación Nacional. Entonces, los años, e incluso después vino China en este siglo que nos dio 15 años maravillosos. Entonces, entre los 80 y mediados de la década pasada hubo, no sé, 25, 30 años maravillosos. Eso se acabó para el mundo. Hoy por hoy, como decíamos, América Latina no crece a más del 2 o 3%. Chile no crece a más del 2 o 3%. Yo decía, México a lo sumo crece, está creciendo al 0, al 1. Y China se está creciendo al 5. Entonces, Latinoamérica crece poco y eso hace que nosotros hoy por hoy, Krugman publicó un libro que se llamaba el libro La época de las expectativas reducidas. Y eso es un poco lo que pasa ahora. Pero también en Colombia tenemos menos ahorro y menos inversión, en particular en este gobierno. O sea, las familias y las empresas ahorran menos e invierten menos y el Estado se le mete con una tasa de interés muy alta y hace, pues, desplaza la inversión privada, de manera que sí tenemos un cambio muy grande. Y por último, la estrategia de Colombia de largo plazo no es muy clara. Colombia no tiene una estrategia de venta y de atracción al mundo específica. Colombia, bueno, y menos con el gobierno Petro, donde hemos tenido un reversazo, pero diga usted, en minería, en petróleo y gas, en el sector servicios, en agro, en estrategias regionales, necesitamos mucha más claridad de qué queremos. Y somos sujeto de la trampa de ingreso medio que afecta a China, que afecta a Chile y que afecta a Colombia. Somos países que supimos llegar a $10.000 de ingreso per cápita o 15.000 de ingreso per cápita, pero saltar a 25 o 30.000, llegar a ser Portugal, nos está costando mucho trabajo. Entonces, son cosas muy estructurales sobre las cuales, digámonos, la verdad, los economistas no hemos sido muy eficaces en producir ideas. Fuimos más eficaces en los 80s y 90s cuando estábamos jóvenes con Armando que lo que estamos ahora, hay que decirlo. Muy bien. Hablando, Juan Carlos, ya del tema de la inflación, claramente me atrevería a decir pues que uno de los éxitos que hemos visto desde los 90 para acá fue poder bajar esa inflación de niveles de por encima del 30%. Y buena parte de eso se supone que se debe al establecimiento del esquema de inflación objetivo. Sin embargo, de la pandemia para acá, tuvimos una desviación muy fuerte, no solamente en Colombia, sino en todas partes del mundo. Y hoy en día la inflación está tercamente pegada. Por fin logramos con el último dato estar por debajo del 5%. Y la pregunta de rigor del tema inflacionario es, ¿cómo ve Juan Carlos la inflación hacia adelante? ¿Será que sí vamos a poder volver a ese rango meta del Banco de la República? Y asociado a eso, obviamente, el tema de política monetaria. ¿Cómo vemos esa necesidad de bajar esas tasas de interés precisamente en ese contexto que acaba Juan Carlos de hablar, de unas tasas de interés que de alguna manera están sustituyendo a la economía privada en el proceso de crecimiento? Pues Munir, hagamos algo de historia, porque tanto Armando como yo empezamos en el Banco de la República y nos conocimos allá. Y el banco hizo una transformación impresionante con la Constitución. El Banco de la República incluso la consolidó cuando la inflación cayó de los 10 y 20 a menos de 10 en la crisis del 99. Porque yo creo que el banco todavía en los 90 fue un banco que le prestaba al gobierno. Pues fue una polémica que tuvimos muy grande con Carrasquilla contra el ministro Campo en su momento, contra el viceministro Villar, que hoy está de gerente del Banco de la República, curiosamente.
Pero el banco en este siglo, después de la crisis del 99, cuando la inflación se bajó a un dígito, el banco adoptó realmente dos cosas fundamentales. Uno, la tasa de interés como indicador de política monetaria y de instrumento de política monetaria. Y segundo, el banco adoptó la meta de inflación para su junta directiva. Y desde entonces, por el espacio de 25 años, el banco lo ha hecho. Y yo creo que con tremendo éxito. Ahora, se les presenta la circunstancia de la inflación de dos dígitos hace 2 años, 2 años y medio, y fue un desafío para el banco qué hacer. En ese momento la composición de la junta era bastante ortodoxa. El banco subió tasas de interés, como lo hizo Estados Unidos, como lo hizo Chile, como lo hizo México, como lo hicieron los bancos europeos, subieron tasas de interés, enfriaron la economía post-COVID. Acuérdense que la economía durante el COVID tuvo un enfoque keynesiano. Yo llegué a escribir un artículo del cual me arrepiento todos los días, que yo escribí diciendo, hoy por hoy todos somos keynesianos. A mí se me pasó como a los 2 meses, pero al gobierno no. Un gobierno una vez Claro, se con vuelve el gustico. keynesiano. Sí, eso es como volverse drogadicto. Eso empieza a quien no le gusta gastar, a quien no le gusta gastarse la plata de otros, pues ese es el de los placeres más grandes de la vida. Entonces los gobiernos empiezan a decir, yo me gasto los impuestos, me gasto los impuestos del próximo año, me gasto la deuda, y el banco entra en una situación muy compleja porque los últimos 2 años el banco ha sido ancla monetaria, pero el gobierno no ha sido ancla fiscal. De hecho, probablemente lo vamos a hablar más adelante, pero el gobierno hasta dejó la regla fiscal, que era el esquema de ancla fiscal. Entonces, yo creo que la postura del banco hoy por hoy es contraccionista, una tasa de interés arriba del 9% con una inflación abajo del 5%, es una postura bastante contraccionista, históricamente contraccionista, una tasa real de 4, 4 y pico, es muy alta. Puede haber reflación, ojo el terminacho para que la gente, todos los economistas siempre nos inventamos terminachos. Yo hace como 3, 4 meses, no, mentiras, en diciembre estuve en Nueva York visitando clientes y me hablaron de reflation. Y yo dije, ¿qué es eso? Yo nunca había oído el término reflación. Entonces me dijeron, no, es que los bancos, en vez de esperarse con tasas altas a que la inflación bajara, por debajo del 2%, empezaron a rebotar las tasas cuando la inflación estaba en 4. Entonces puede haber reinflación, reflación, reflation. Yo, wow. Y de hecho eso pasó en Colombia. De pronto la inflación nos llegó al 5, 5,2 y se quedó ahí, y se quedó ahí, y se quedó ahí. Y entonces empezamos a preguntarnos acá y por fuera, ¿puede haber reflación como hubo en Brasil? En Brasil, acuérdense que la inflación se volvió a subir y la tasa de interés se volvió a subir. Entonces, yo no creo, para responderle a su pregunta, yo creo que el banco ha tenido una actitud muy sensata, muy prudente, y yo creo que ahí, lo sabemos todos, el fiel de la balanza es Olga Lucía Costa. A la derecha de ella hay tres personas, a la izquierda de ella hay tres personas, que son los tres petristas, y ella, que es nombrada por este gobierno, que es una persona seria, de hecho, de nuestra época en el Banco de la República, es una persona con el entrenamiento correcto y una comprensión del problema fiscal y del problema monetario muy profunda. Entonces yo creo que mientras Olga Lucía esté ahí y la Junta se mantenga, vamos a mantener la tasa de interés, la tasa de inflación en una tendencia descendente. Usted pregunta si el banco debe bajar la tasa agresivamente. Los bancos de la República, no, los bancos centrales y el Banco de la República no debe hacer nada agresivamente. Yo creo que todo tiene que ser parsimonioso y así lo va a hacer de 25 en 25. Fíjese que ha habido movimientos supremamente moderados, de manera que yo sigo confiando plenamente en el Banco de la República, en Olga Lucía, incluso en los otros, en los nuevos directores hay que darle la oportunidad de que demuestren que son serios y uno piensa como el puesto. Una vez uno se sienta ahí, uno empieza a pensar en la inflación como su problema más grande. Entonces yo estoy confiado en ese sentido, Munir. Muy bien. Pues Juan Carlos, ahora sí le cambio el tercio. Usted mencionó de paso la situación fiscal. Lo que vemos es horrible. El déficit fiscal va a ser por segundo año consecutivo más del 7%. El gobierno se zafó de una manera habilidosa de la regla fiscal. Las calificadoras de riesgo están bajando las notas cada vez que puedan. ¿Usted para dónde cree que va esto? Usted tiene toda una experiencia en la crisis del 99 y le tocó el ajuste de principio del siglo. ¿Usted cree que de alguna manera se está replicando otra gran crisis fiscal en Colombia? Pues afortunadamente, Armando, usted menciona
la crisis de fin de siglo y el año 98-99. La gente no conoce historia y la gente tiene que leer historia. Esto que está pasando ahora, Armando y Munir, yo creo que es muy parecido, salvo en el frente externo, porque el frente externo está muy sólido, pero en el frente interno, en la parte fiscal, yo recuerdo, y lo he revisado en mis notas, nosotros recibimos del gobierno Samper, un déficit fiscal del 7,7%. Al final del año el cierre fue como en 6,9, pero después de haber hecho durante 6 meses todo tipo de cosas para controlarlo, yo creo que el gobierno Petro va a entregar un déficit entre el 7,5 y el 8%, si no más del 8. ¿Por qué? Porque es un gobierno que está en elecciones, ya empezamos fase de elecciones. Es un gobierno que es lo que llaman los americanos un lame duck, o sea, ya es no, digamos, no tiene un poder y una gobernabilidad. Y es un gobierno que todo le está saliendo caro, ¿no? Cualquier cosa con los indígenas le sale caro, con los gobernadores, con el Congreso. Entonces, es un gobierno que tiene que entregar plata para gobernar, masivamente tiene que entregar plata. Pero ¿de dónde venimos? El ministro Campo, si ustedes se acuerdan, le abrió un hueco en el año 2023 al año 2024. ¿Por qué? Porque se trajo unas retenciones del ingreso del impuesto de renta que eran del 24, se las cogió el 23. En el 24 el ministro Bonilla le tocó una situación horrible porque le quitaron plata, se la llevaron para el año anterior. Ocampo mostró unas cifras buenas supuestamente, pero eran ficticias. Y el ministro Bonilla dijo, yo lo que voy a hacer es voy a sacar unos litigios y ahí me gano 15, 17 billones, me voy a ganar es como ganarse unas loterías o recibir unas herencias. Y la DIAN me va a conseguir 14 billones. Entre esas dos cosas puso el ministro Bonilla en el presupuesto 30 billones de pesos que no se iban a recaudar, no se iban a conseguir. ¿Qué quiere decir eso? Que el déficit fiscal que Ocampo había ocultado le reventó a Bonilla, pero Bonilla se duplicó. Después el ministro Guevara nos dice que él justamente coge los últimos 3 o 4 meses del año pasado de Bonilla y dice que hay unas operaciones que son permanentes y las que llamó de una sola vez. Ya en ese momento la regla fiscal valía 3 pesos. Ya no había regla fiscal. Y por último llega el ministro Ávila y dice que va a pasar una reforma tributaria que todos sabemos que no va a pasar, que Petro no quiere, que el Congreso no quiere, y que esa reforma tributaria es la que va a mejorar el año 26. Entonces, yo estoy con usted, Armando, es una situación fiscal tremendamente compleja en año de elecciones, sin ancla fiscal, sin números creíbles, donde la deuda se ha ido a plazos cortos y a tasas de interés y spreads muy altos, y ya de afuera pues lo muestra los spreads y las tasas de afuera y de adentro. La gente dice, yo no le presto a Colombia porque esto va a ser de alto riesgo. Obviamente le prestan porque la tasa de interés está muy alta, pero estamos caminando hacia hacer una economía pues que ya no es grado de inversión, yo creo que eso está claro, y un gobierno que no tiene buenas cifras y no tiene buena situación fiscal. Pensando en eso, Juan Carlos, cuando estamos mirando toda esta dinámica de qué hacer en materia de lo fiscal, uno lo escucha a usted y uno llega como a la conclusión, esto le va a quedar al siguiente gobierno. Pero Total. precisamente uno de los temas más complejos que hay más en las campañas es esa promesa de yo nunca voy a subir impuestos, porque esa promesa claramente no se va a poder cumplir y mucho menos en el caso colombiano. Necesitamos un ajuste fiscal. ¿Cómo ve Juan Carlos ese ajuste? Y más cuando hemos empezado a escuchar también de parte de inclusive algunos analistas sobre, me parece a mí un caso hasta extremo de no, vamos a tener que terminar en un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. ¿Cómo ve usted eso, Juan Carlos? Pues, Munir, lo primero es, esto no se soluciona en un año, porque el problema es de 4 puntos del PIB. Yo tenía un chiste, y es que los ministros de Hacienda sirven para 1 punto del PIB. Si el problema que usted tiene es de 2 o de 3 puntos del PIB, eso sobrepasa a cualquier ministro de Hacienda. ¿Qué quiere decir? Usted necesita la Constitución. Usted necesita probablemente al Fondo Monetario. Usted necesita mucha más hipoteca y potencia de lo que tiene un ministro de Hacienda. Segundo, no es en un año. El ajuste va a durar los 4 años completos del próximo gobierno. Y ese es un desafío tremendo para el presidente que venga. Porque pase una reforma tributaria, digamos, y digámonos la verdad, pasar tributarias en esta época en que Carrasquilla se cayó por una tributaria que estaba bien diseñada, pero era impopular y era inoportuna. Es que uno no solo tiene que ser relevante, sino tiene que ser oportuno.
Después del COVID, la reforma de Carrasquilla era inoportuna. Subir los impuestos a la clase media y bajárselos a las empresas, pues eso es, digamos, eso le suena bien a un economista, pero eso no suena bien en la calle. Y Carrasquilla se cayó por eso, lo lamento porque era un excelente ministro de Hacienda. Pasar reformas tributarias hoy por hoy, fíjese que Ocampo pasó una malísima, Bonilla no pudo pasar y tampoco, y ahora este ministro Ávila dice que va a pasar y tampoco. Entonces, el gobierno tiene que esforzarse en los primeros 6 meses pasar por ahí de un punto del PIB. Segundo, congelar todo el gasto de manera que el delta del ingreso se ahorre. Yo hice eso cuando llegué al ministerio, que es no mostrarle la plata a los ministros, ni incluso al presidente. O sea, si uno muestra la plata, se la gastan. Porque, digamos, el instinto del gabinete y del presidente, y bueno, ni quiere decir del Congreso, es gastar y gastar y gastar. Entonces, si usted logra que el delta de aumento en ingresos se ahorre, eso le hace la mitad del problema. Y lo tercero es el crecimiento. Usted tiene que tener una estrategia de crecimiento, que de eso probablemente hablamos un poco más adelante. Una estrategia que si usted pone la economía a crecer, digamos, al 4, entre el 3 y el 4%, incluso teniendo en cuenta lo que ya dijimos en la pregunta de Armando, entre crecimiento, congelación de los gastos congelables, porque hay muchos que son inerciales, y una tributaria, usted suma los 2, 3 puntos del PIB que tiene que hacer en los siguientes 4 años, baja el déficit, digamos, del 7 al 4, sin ser muy pretenciosos, pues de que el déficit debe bajar al 2. No, yo creo que eso es imposible en 4 años. Pero si usted muestra ese paquete creíble desde el 7 de agosto antes del 7 de agosto del próximo año y los mercados se lo creen y la gente de afuera y de adentro se cree en la estrategia económica, no solo fiscal y no solo monetaria, sino la estrategia económica del gobierno, yo creo que Colombia estaría en una fase de arreglo de la economía muy interesante. De nuevo, vuelvo a la historia, la idea por eso decía que es una mezcla de Gaviria con Pastrana con Uribe, porque si ustedes se acuerdan, Pastrana y Uribe del 99, 2000 al 2010, 2015, fue un periodo de 15, 17 años realmente muy bueno. Empezó con unos años durísimos del ajuste, pero yo creo que esto se debiera parecer a ese periodo. Juan Carlos, le quería hacer una pregunta alrededor de este tema fiscal, antes de que cambiemos de tema. Y es, yo recuerdo mucho que usted, pues al menos lo que yo recuerdo haber leído, fue de los primeros que hizo esos estudios mostrando esa inflexibilidad del gasto colombiano, sobre todo en la historia pues, de los presupuestos. Ahora este gobierno ha utilizado esa idea de que efectivamente el gasto está en unos niveles altamente inflexibles. ¿Usted ve que para parte de la solución pues, se necesita cambiar ese problema de la inflexibilidad? ¿Podríamos aprovechar esto para tratar de mejorar esa situación? Munir, muchas gracias por la pregunta, porque nosotros hicimos esas investigaciones primero en planeación y luego cuando yo entré a la Universidad de los Andes. Y yo me acuerdo que Leopoldo Ferguson me dijo un día, eso era el año 2000, 2002, 2003, me dijo, oiga, puse en Google inflexibilidad fiscal, fiscal inflexibility, y había cero entries, cero entries. O sea, Colombia fue, y las investigaciones nuestras de inflexibilidad fiscal fue pionera en el mundo en el tema. El primer documento académico es del año 2007, 2009. Hace poquito Santiago Herrera, que está en el Banco Mundial, me contrató para mirar ese tema de inflexibilidad fiscal. Obviamente hay que hacerlo, Munir, pero esas son de esas cosas que son fáciles de decir y difíciles de hacer. Fíjese que lo que ha pasado en el último año con la reforma del Sistema General de Participaciones, que ahora necesita una ley de competencias, va en el sentido opuesto, que es quitarle un montón de ingresos al gobierno y pasárselos a las regiones donde ellos se los van a gastar como quieran. Y hoy por hoy hay en el Congreso un proyecto de referendo, oiga bien, referendo, de iniciativa de los departamentos y municipios que consiguieron 3 millones de firmas, o sea, es iniciativa popular, que lo que quiere es quitarle el ingreso de renta y de patrimonio al gobierno central, a Hacienda, a la DIAN y pasárselo a los departamentos y a los municipios. Eso es liderado por Antioquia y por la costa Caribe. Donde eso llegue a pasar, primero, acentúa la inflexibilidad, pero segundo, nos manda un abismo fiscal, financiero, de deuda y pues de donde no saldríamos. Pero ahí hay gente supuestamente sensata y seria. Está María del Rosario Guerra, está Oviedo, el candidato, Juan Daniel.
Daniel. Juan David Oviedo, está Carlos Gustavo Cano. Lo digo porque ellos me presentaron ese tema a mí en enero y yo les dije, ¿ustedes han pensado esto seriamente? Esto es temerario, esto es completamente irresponsable. Entonces, Munir, no solo hay que arreglar eso, que es dificilísimo, sino que hay que controlar estas otras fuerzas que mandarían al gobierno y al Estado colombiano por el despeñadero. O sea, hoy por hoy estamos en un desafío intelectual y político supremamente complejo. Muy bien, Juan Carlos, cambiemos el tema. Misas de lo que hemos hablado, del déficit fiscal altísimo, de la regla fiscal, nos bajan la calificación, las expectativas muy malas y la tasa de cambio se cae. El valor del dólar se baja de 4.000 pesos. Muchas personas que nos están viendo ahorita se preguntan qué está pasando y yo quiero que usted les ayude a entender qué es lo que sucede. Bueno, si logro ayudarles a entender, digamos, yo digo que si los economistas tuviéramos estas respuestas, pues tendríamos una isla en las Bahamas y seríamos multimillonarios, ¿no? Porque Transmitiríamos desde las Bahamas este seminario. es, exacto. Entonces, no, la economía sabe, esto hay que decírselo a todas las personas que nos están viendo aquí en este encuentro de BTG Pactual. La economía siempre sabe más que los economistas. La economía nos manda unos taponazos. Esto es como una hora que estamos en la Copa Mundo esta de clubes. Es como uno de arquero tratando de tapar y le patea Mbappé un penalti. Entonces, debía estar pasando, como dice Armando, todo lo contrario. El dólar debía estar poniéndose más caro. ¿Qué pasa? Primero, mundialmente, ustedes lo saben, Donald Trump tiene como una de sus políticas centrales devaluar el dólar. En Estados Unidos, digamos, la derecha tiene un consenso que dice que a Estados Unidos le ha desfavorecido mucho que China manipuló y devaluó su moneda, el renminbi, durante décadas, y eso hizo que China inundara exportaciones a Estados Unidos. Que los europeos hacen lo mismo, que los japoneses hacen lo mismo, que la gente hace dumping, que la gente manipula, que la gente tiene barreras no arancelarias. Entonces él dice, ah, bueno, entonces nos vamos a hacer pasito. Ahora yo voy a hacer lo mismo. Yo les voy a poner a ustedes aranceles y yo voy a devaluar el dólar. Entonces, Estados Unidos está, obviamente, en eso, este es un debate grande en Estados Unidos entre la Reserva Federal y el gobierno. Pero digamos que la política de Trump es devaluar el dólar y lo ha conseguido. Lleva una devaluación del más del 10% frente a las principales monedas del mundo. ¿Qué pasa? Cuando en Wall Street y en Estados Unidos ven que esa va a ser un poco la postura, pues se vuelve atractivo invertir en Europa e invertir en América Latina. Entonces, mucha plata está saliendo para Brasil, para Colombia, para Europa, para Bulgaria, para África. El mundo se está inundando de dólares que salen de Estados Unidos y buscan otras monedas que se están apreciando, porque es una buena apuesta estar en pesos y el peso se va a apreciar frente al dólar, o en reales, o en monedas de mercados emergentes. Entonces hay un boom de mercados emergentes, las bolsas emergentes están subiendo. Y esas dos cosas son, digamos, eso es un agua que levanta todos los barcos. No, no solo el peso colombiano, uno ve el real, uno ve el peso chileno, uno ve el peso mexicano, ha pasado de 21 a 18 y frente a eso no tenemos nada que hacer. Pero en Colombia hay dos fenómenos específicos. Uno, la cuenta corriente, las exportaciones, las remesas de colombianos en el exterior, el turismo, todo eso está haciendo bonanza. Claro, el petróleo se cayó, el petróleo solía ser 25, 30 mil millones de dólares, hoy son 15 mil millones de dólares, pero el carbón va muy bien, el café ha estado muy bien, el cacao está muy bien, hay un montón de exportaciones de servicios que están muy bien, el turismo estamos para 6, 7 millones de turistas, cosa, no, los aeropuertos están llenos de gente llegando a Colombia. A mí me preguntaban, ¿y qué está pasando en Colombia? Y dice, no, we're hot. I mean, Colombia está in. Estamos, entonces, y fuera de eso, las remesas, 1.000 millones de dólares al mes de remesas, pues es la entrada de dólares legal más, después del petróleo, la más alta que hay en Colombia. Y las exportaciones ilegales aparentemente están en bonanza. O sea, lo que podemos producir potencialmente en cocaína es inmenso. Entonces, por donde usted lo vea, es un país amenazado por una situación fiscal muy mal manejada, pero con una cuenta corriente supremamente sólida y rodeado de un mundo donde el dólar se está devaluando. El último efecto es el siguiente. El ministro, perdón, el director de crédito público, el señor Cuellar,
está montando una operación en francos suizos por 5.000 millones de dólares. Oiga la cifra, que puede llegar a ser 7.000, 8.000, porque él ha dicho que puede ser hasta 10.000, que pueden entrar en los próximos 6, 8 meses y que lo que va a hacer es adquirir deuda de corto plazo a un año y comprar deuda de largo plazo para ahorrarse una plata de intereses. Es muy poquita, pero si consigue en Suiza 5.000, 6.000, 8.000 millones de dólares y los trae, pues ¿qué piensa la gente de Nueva York? Pues yo tengo que estar en pesos porque el peso se va a revaluar. Entonces a mí me dijeron, si el peso atraviesa 4.000, eso fue hace 2 semanas, el peso llega prácticamente a 3.700, 3.800. Y ustedes saben, Armando y Munir, que cuando Nueva York piensa eso, eso sucede, porque todo el mundo le apuesta a eso. Entonces se vuelve una promesa autocumplida. Entonces, curiosamente, como dice Armando, a pesar de que todo está, sobre todo lo fiscal está mal, lo cambiario está bien, lo de portafolio está bien, y fuera de eso, el director de crédito público se le ocurre una de esas operaciones que lo digo, a mí no me gustan. Eso se me hace como el tipo argentino. Eso es porque nos vamos de endeudamiento de largo plazo a financiación de corto plazo y donde haya cualquier estornudo, donde haya cualquier cosa, hacerle rollover, rotación a esos créditos de corto plazo se vuelve difícil. Entonces, usted mete al país en un riesgo muy grande, en una suma muy grande. Entonces, critico aquí a lo que está haciendo el ministerio. Yo creo que es una cosa que si a uno le plantearan como ministro, uno diría, no, 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 no nos pongamos tan creativos, no, no somos tan inteligentes, hagamos cosas que entendamos, cosas ortodoxas, cosas serias, cosas que todo el mundo vea bien, pero esa cosa, que yo no la veo bien, está apreciando mucho el tipo de cambio en el corto plazo. ¿Qué puede pasar con eso, Armando y Munir? El próximo año va a haber una destorcida, pero pues este año no. Entonces, sumando todas estas cosas, como les digo, es una pregunta de esas de taponazo. Hay cómo explicar qué es lo que está pasando con el peso y con el dólar, pero pues obviamente predecirlo es muy difícil. Pues yo creo que es bastante, pues, digamos, con cierta seguridad se puede decir que vamos a tener unos meses más de apreciación. Muchas gracias, Juan Carlos. Y para cerrar entonces esta parte económica, si le preguntáramos a Juan Carlos en materia económica cuál es la peor herencia que nos está dejando este gobierno, ¿usted cuál diría que es, Juan Carlos? Vea, un sobrino mío me dijo que iba a estar presente. De hecho, varias personas me escribieron y me dijeron que se habían inscrito. Y es una persona joven, mi sobrino tiene 22, 23 años. Y yo, lo más grave que deja Petro es para los jóvenes, porque nosotros ya tenemos muchas canas, la desatención por las cuentas serias, por la contabilidad bien hecha, por hacer las cuentas bien para la salud, para las pensiones, para la energía, para el petróleo, para la vivienda, para la infraestructura, la minería. Nosotros los economistas y una economía vive de las cuentas bien hechas. Si usted no tiene buena contabilidad, usted no tiene economía y no tiene cómo tomar buenas decisiones. Petro y sus equipos, desde Ocampo, ya lo dije por qué, hasta Ávila, hoy por hoy, se han especializado en hacer malas cuentas. No solo en hacer malas cuentas, en venderlas como si fueran buenas cuentas, que es terrible. Pero peor aún, en tomar decisiones sobre cuentas mal hechas y que sin embargo se gastan. Todas las cuentas de ingresos del 2023, 24, 25 y 26, todas las cuentas de ingresos están mal hechas, pero se las gastan. Eso no puede ser, eso no es serio. Esa se me hace, esa falta de seriedad en lo profundo, de socavar y pervertir la contabilidad y de tomar decisiones en mala información a sabiendas que es mala información. O sea, usted sabe que no va a recaudar 14 billones de la DIAN, sabe que no va a obtener los litigios, que no se los va a ganar, ni siquiera han podido pasar la ley para eso, pero se gastaron la plata, ¿no es cierto? Usted sabe que no le debe regalar la gasolina a la gente que tiene camionetas o le dice a la gente que tiene camiones, pero va y se la regala. Entonces, eso me parece la herencia más nociva para nuestros jóvenes y para la gente que hace política pública. Es quitarle, no, Colombia siempre tuvo, y yo lo aprendí con Armando y con el Banco de la República, usted siempre mira la realidad cruda, que es dura, cuáles son las cuentas, cuáles son los números, y con base en eso toma decisiones serias. Eso es justamente lo que no hace este gobierno y se me hace la peor herencia de este gobierno. Bueno, Juan Carlos, ahora sí
pasémonos a la política. Mucha gente, pues los economistas querían ver al gran economista Juan Carlos Echeverry, pero muchos otros les encanta por el lado político y lo oyen inventar, lo oyen decir cosas. Entonces hablemos de este tema. Juan Carlos, otra aparente paradoja, si eso se puede decir. El presidente Petro, a pesar de que los escándalos, que se desaparece en cualquier viaje, la cola de la gente para conseguir medicinas, las peleas con los exministros, las acusaciones, todos esos problemas, pero el hombre no baja el 30% en las encuestas. Tiene una especie de teflón alrededor de un número de esos. ¿Usted cómo se explica una figura política que tenga tantos problemas y que conserve un número de alrededor del 30%, que para un presidente en América Latina en el tercer y cuarto año no es tan malo? ¿Usted qué nos dice al respecto? Pues Armando, ese es un fenómeno ahora más típico de lo que uno cree. Si usted se acuerda, el presidente Trump le hicieron un juicio de impeachment en su gobierno. Después lo encontraron culpable supuestamente de una acusación, o sea, fue un felon, como llaman en Estados Unidos, y hoy por hoy es presidente de Estados Unidos. La gente perdona muchas cosas porque la gente ve que de lado y lado hay política. La gente dice muchas de estas cosas son injustas. El presidente Lula estuvo en la cárcel. Lo sacaron de la cárcel en Brasil con una artimaña política que los jueces de la Corte Constitucional declararon inválido el juicio. Ojo, las acusaciones eran válidas y estaba probado que él era culpable, pero invalidaron el juicio y hoy es presidente. Entonces, bueno, Andrés Manuel López Obrador en México fue un presidente que se logró mantener con 60% durante todo su mandato, con un manejo de redes sociales y con la mañanera y estando muy presente en la cabeza de la gente. Sánchez hoy en España, hay unos escándalos terribles y Sánchez fue reelegido. Entonces, políticamente, Armando, el ritmo de los tiempos es que si usted logra una conexión poderosa con el electorado, y pues Trump tiene una conexión tremenda con el electorado, un manejo de cámaras, un manejo de televisión, un manejo de redes sociales que no lo tiene nadie en el mundo, y Petro tiene un poco esa eficacia en redes y esa eficacia mediática, pues la gente se mantiene, por lo menos uno de cada tres personas se mantiene y dice, pensando y dice, eso son acusaciones falsas. Uno habla con muchos taxistas y dice, eso todos son iguales, lo mismo, esos todos cuando estuvieron allá arriba hacían lo mismo que Petro, etcétera. La gente es muy perdonadora. Ahora, las instituciones en Colombia han dado la pelea. Petro se victimiza, dice que no lo han dejado gobernar, y esa victimización también cala, hace que mucha gente diga, sí, el tipo es una víctima. Y hay que tener en cuenta que no todo ha sido positivo para ellos, ni para Petro. En el año 2023, en octubre, unas elecciones de departamentos, de alcaldes y gobernadores en que se derrotó estruendosamente al gobierno. No ganaron ni en Bogotá, que quedó el tercero Gustavo Bolívar. Pero eso no quiere decir que la izquierda no sea hoy más o menos el 30% de la población colombiana. Entonces, esa medición es correcta. Entonces, fíjese que coincide ese 30% hoy por hoy con inclinación de izquierda y de estatismo y la gente le gusta que le digan mentiras. Yo creo que el populismo ya no es solo de izquierda, sino que es de izquierdas y derechas. La gente, no, tell me little lies. Por favor, dime mentiras. No, no me importa que sean mentiras, pero si usted las dice, yo le voto. Entonces, yo creo que es un tema cultural que afecta hoy a todo el mundo, que es que el hombre poderoso, el hombre es el líder mediático y carismático, es el signo de los tiempos, Armando. Muy bien, sigamos con Petro, Juan Carlos. El presidente cada rato, cada 2 o 3 meses, está en grandes crisis y parece que el gobierno tambalea. Pero él se inventa unos cuentos, nos pone a hablar consulta popular. Y todo el país hablando de la consulta popular y hablaban el profesor Gaona y los periódicos y, en fin, todo el mundo. Después se bajó eso y puso el tema de la constituyente y otra vez todo el mundo detrás de los temas. Y ahora está empezando a hablar que no le crea la registraduría, que no sabe si las elecciones van a estar bien manejadas o no. ¿Cómo ve esa habilidad especial del presidente de poner la agenda, de ponernos a hablar de lo que él quiere y desviar toda la atención pública alrededor de los temas que él prefiere?
Armando, usted dijo que yo vivo en Washington. Sí, yo en efecto vivo en Washington. Me tocó todo el gobierno pues casi todo el gobierno de Trump. Y lo aprendí con Trump. Trump gobernaba con un tuit, ya no tuitea porque tiene su propia red social, pero con un tuit a las 8 de la mañana y todo el país hablaba de eso hasta las 11. Luego, antes de mediodía, se echaba otro y todo el mundo hablaba de eso hasta las 4 o 5. Y luego, para mandarnos a dormir, echaba otro tweet a las 5 de la tarde, o tweet de esos que ponen a todo el mundo a hablar. Entonces, un presidente necesita tres ideitas o tres ideotas, tres cosas de esas que es inevitable que todo el mundo le caiga encima. La radio, la televisión, todas las redes sociales. Es un sistema planetario en que el presidente se vuelve el sol y todo el mundo gira alrededor de eso. Ojo, no es el primero. Acuérdense que Samper, cuando estaba contra las cuerdas, nos puso a hablar de un canal interoceánico. Incluso Uribe y Gaviria también fueron presidentes bastante mediáticos. Yo creo que Pastrana y Santos no tanto. Ellos tenían lo que llamaban un problema de comunicación. Yo que estuve en esos dos gobiernos, siempre era, tenemos un problema de comunicación. Pero Petro claramente no tiene un problema de comunicación. Y en la era de TikTok, un presidente que maneje, digamos, esa agresividad. Máxime cuando la gente tiene mucho miedo del 26, pues Petro es como cuando uno está en el dentista, Armando y Munir, uno está en el dentista con la boca abierta, la fresa va a entrar a la boca y el dentista sabe dónde está el nervio. No hay cómo dejar de pararle bolas. O sea, usted no piensa sino en eso, ¿no es cierto? Yo me acuerdo que cuando era chiquito yo le cogía el brazo al dentista para que dejara de taladrarme una muela. Entonces, Petro es eso. Petro es un dentista que sabe que le conoce uno el nervio y no nos quita la fresa, no nos quita la fresa. Ojo, AMLO tuvo las mañaneras, Milei es un tipo parecido, Bukele, Trump. De nuevo, pues lo repito, ¿no? Petro es un fenómeno para Colombia que hoy por hoy es bastante exitoso mundialmente. Yo creo que tiene que ver mucho que ver con redes sociales, Armando. Bien. Hablemos ahora, Juan Carlos, de candidatología. Y empecemos precisamente por el lado de la izquierda. Ah, mucha gente, cuando uno conversa y uno habla a veces con clientes, tanto de acá como de allá, hablan de la transitividad que podría existir entre este 30% que usted ya mencionaba que tiene el presidente, el 30-35% que puede tener de aprobación el presidente Petro, y el que podría ser su heredero o heredera política, si es posible de alguna manera que ese 30-35% se le traspase de en su totalidad a ese candidato. Entonces la pregunta sería doble, sería, ¿usted cree en esa idea de la transitividad? Y dos, ¿a quién ve del lado de la izquierda como ese potencial heredero del presidente Gustavo Petro? Pues este es el típico problema que se le presenta a cualquier organización cuando hay que hacer una transición del jefe, del CEO, del gerente, etcétera, que es siempre hay cuatro o cinco muy buenos, ¿de acuerdo? Segundo, Petro no tiene cómo endosar, yo creo que más del 20%, porque primero, de la votación que sacó, que fue hace 3 años, que sacó un 30 y pico por ciento, pues eso se le ha socavado porque hay mucha gente descontenta, uno va a la costa y mucha gente brava, uno va a Nariño y gente brava, uno va al eje cafetero y gente brava, o sea, gente que dijo yo voté por él, pues estoy muy desanimado. Y yo no creo que los que no votaron están diciendo, uy, no, pues hubiera votado por él. Entonces, digamos, el endoso, digamos que es por ahí de un 20%. Ahora, están Bolívar, Quintero y algún otro petrosantista, digamos, como Roy o Cristo o Murillo. Murillo creo que ya cayó en desgracia, pero Roy está ahí, Cristo, los exministros y el ex embajador Roy Barreras, y por supuesto Gustavo Bolívar, que ahora está alto en las encuestas. Y Quintero, que es un alcalde, exalcalde de Medellín, pues con investigaciones muy grandes y complejas, pero eso, todos son políticos y tienen que estar en la política. Digamos, entre ellos o las dos señoras, la señora Pizarro y la señora Corcho, pues yo creo que Petro tiene el mismo problema que usted plantea, Munir, es a quién escoger, porque incluso acuérdese que salió el tema de que Petro le había dicho a Bolívar, a Gustavo Bolívar, le ha dicho, no se presente que usted no va a ganar y le complica la vida. Y máximo se la complica si está de primero en las encuestas en la izquierda, porque entonces Bolívar dice o sea, ¿quién no se siente popular? Todos tenemos nuestro corazoncito. Y Bolívar de pronto no es elegible, ya lo mostró en Bogotá,
pero de pronto sí, ¿quién lo sabe? Pues digamos, el 2026 es otro año. Entonces, Petro yo creo que tiene un gran problema de tener cuatro o cinco candidatos, todos por encima del 3 o 4%, que eso es un montón, se lo digo yo que yo estuve tratando de subir del 2 y no pude. Eso es muy duro. Créanme que uno todos los días ve esas cifras y uno sufre y es como unas cuchilladas que le dan a un candidato. Y candidatos, pues, no sé, la señora Corcho, la señora Pizarro son candidatas de 2 3 4%. La Claudia López es del 5 6 8 nueve. Y Bolívar, pues, si usted sube del 10 del 12 es imposible que usted no diga yo tengo que llegar hasta el final. Entonces, eh, la izquierda tiene una fractura. Yo creo que si la izquierda se va con un petrosantista como Roy o como Cristo, se fractura. Y yo no creo que eso le sirva a Petro. Y yo creo que en el 2026 va a ser de nuevo muy parecido al 1998, donde se enfrentaron Pastrana y Serpa. Serpa, un candidato muy fuerte del liberalismo y de la izquierda, y Pastrana, digamos, le sirvió mucho, y fíjese que eso ahora lamentablemente se repite, le sirvió mucho era un candidato que venía a la alcaldía y que había estado secuestrado y que había sido mediático a través de un noticiero, etcétera, y logró ganarle por muy poco. Yo veo esas elecciones del 98 como el mejor predictor de lo que pasó, de lo que nos va a pasar en el 26, pero veo a la izquierda enredada, enredada entre estas digamos, esta maraña de cinco o seis personas que todas pueden ser. Si miramos ahora ya el lado de la derecha, ha sido bien interesante los últimos resultados de las encuestas de opinión que están mostrando inclusive a Miguel Uribe, sin tener todavía claridad sobre su capacidad de poder ser candidato, y a Vicky Dávila como los dos, digamos que de alguna manera están punteando. ¿Cómo ve usted la derecha y cómo ve ese resultado de posibles candidatos ahí? Pues, a ver, primero un mensaje de solidaridad a la situación de Miguel Uribe. Yo estuve con él un mes antes aquí en Washington, viajando a Bogotá, nos encontramos en el avión para montarnos al avión de Avianca y almorzamos. Me contó toda su estrategia, lo vi muy animado. Me dijo, yo tengo como ganarle a mis copartidarios del Centro Democrático, pues a Paloma Valencia y a la señora Cabal. Y él dice, yo les gano a ellos y después voy a una primaria, a una con Vargas Lleras y con Vicky y ahí veremos cómo está la cosa. Digamos, esa era la visión de la ruta que esperaba Miguel Uribe. Él sentía que tenía el apoyo de Uribe, del expresidente Álvaro Uribe, y bueno, sonaba razonable. Y pues se veía que tenía recursos y que tenía muy buenos asesores, y además un tipo joven, menor de 40 años, alto, con una imagen, digamos, muy fresca. Ojalá se recupere. Y pues la encuesta de Guarumo fue contundente. Él saltó por encima del 10-12% ya, ¿no es cierto? Ahora, mantenerse allá es muy difícil. Si él se recupera, digamos que en octubre, noviembre, ojalá, rogamos a Dios que así sea, y es un candidato viable, yo creo que es un candidato que tiene mucha fuerza. Acuérdense que eso le sirvió a Samper para ser presidente después de un atentado en que se quedó como con 6 o 7 disparos en el cuerpo. A Bolsonaro en su momento. Pastrana le sirvió para ser alcalde porque lo secuestraron y una vez lo soltaron, la gente lo eligió. O sea, Miguel Uribe, si está políticamente operativo en unos meses, es un candidato formidable de la derecha. Vargas Lleras, pues tiene también un tema de salud que tiene que superar. Y Vicky Ávila, por supuesto, es una persona que tiene mucho reconocimiento. El principal problema cuando uno hace política es el reconocimiento, ¿no es cierto? Yo empecé en el 20 y después de hacer campaña todo un año subí al 40. Petro empezó en el 80, 75, 80. Si usted no tiene ese reconocimiento, si usted llega a Titiribí y nadie tiene ni idea quién es usted, es muy fregado. Pues sí, o a Santa Marta, o a Paraguachón, o a Ipiales. Usted necesita cuando usted llegue, su nombre sea parecido al de Lucho Díaz. O sea, que todo el mundo sabe quién es usted. Si usted está ahí, usted ya está, ya es competitivo. Entonces, Vicky Dávila tiene eso, aparentemente tiene recursos, tiene carisma, es mujer y también para neutralizar a alguien como Claudia López, pues una mujer tan aguerrida y con un verbo y una elocuencia como Vicky, pues con su experiencia es maravillosa. Entonces,
La derecha tiene fuerza, pero tiene, curiosamente, el mismo problema de la izquierda, ¿no es cierto? Tiene tres o cuatro o cinco candidatos que todavía están en juego y que es muy temprano. Ahora, se me hace típico ya. Mucha gente se queja de que hay muchos candidatos. Afortunadamente hay muchos candidatos. Estamos en julio 9 del año 2025. Maravilloso que haya 70 candidatos. Eso se filtra solo para noviembre y se acaba de filtrar para febrero. Y ya en febrero quedan 5 o 6 personas que son las que son. Pero yo veo con muy buenos ojos que haya tan buena gente y tanta gente queriendo ser presidente. Eso habla bien de Colombia. Juan Carlos, y si ya para cerrar entonces este tema de potenciales candidaturas, mirando precisamente estas candidaturas de centro, tenemos ahí a Sergio Fajardo, tenemos a Claudia López, ¿cómo lo vemos esa parte del centro? Es un candidato excelente. Yo hablé con él también hace cosa de 2 meses. Me dijo, yo quiero estar solo. No es que yo hubiera dicho a decir que iba a decirle que le ayudaba, no, simplemente fuimos a hablar y me dijo, yo voy a ir solo, siempre que me asocio con alguien me va mal. Yo esta vez no me voy a asociar con nadie. Es un candidato que tiene experiencia, gobernador y alcalde de los dos, la ciudad y el departamento más grandes del país, aparte de Bogotá. Tiene un fuerte reconocimiento después de 3 elecciones presidenciales, ya todo el mundo sabe quién es Fajardo. Es difícil de clasificar si es de derecha o es de izquierda y eso puede ser un muy buen valor en estas elecciones. Porque ni los de izquierda pueden tacharlo de ser extrema derecha, ni los de derecha pueden tacharlo de ser de extrema izquierda. O sea, él puede, come de sal y de dulce, digamos. Él puede moverse ahí y tiene honradez, que en este momento, después de todos los escándalos, tiene un valor inmenso. Entonces, yo a Fajardo le doy un gran valor en este momento. Lo de tibio, él mediáticamente ya lo está explotando. Sí, soy tibio, sí, el huevo tibio y no sé qué. Y eso, digamos, eso se puede voltear por la positiva. Y Claudia López, pues es una mujer aguerrida. No me parece que hiciera tan buena alcaldía. Eso sí, muy mandona, pues le tocó el COVID, nos mandó a todos a la casa y pues no se podía salir ni al balcón. Pero pues definitivamente está ahí, está en la pelea. Y yo creo que estamos como en el Tour de Francia, ya que arrancó el Tour de Francia, estamos en las etapas planas. O sea, todavía falta llegar a la montaña empieza por allá en noviembre y solo en ese momento vamos a saber cómo viene la mano. Muy bien. Juan Carlos, pensemos en algo que podría volver a pasar. Hace 3 años apareció el ingeniero. Nadie lo tenía en las cifras, nadie tenía en las listas y apareció y se metió a la segunda vuelta. Si fuera a aparecer en Colombia alguien inesperado, un nuevo ingeniero, ¿de qué características cree que podría ser? Yo sé que es una pregunta muy compleja, pero es algo que podríamos pensar que va a suceder en Colombia. Créame que personas como Fajardo y como yo llevamos 3 años pensando qué fue el ingeniero y por qué yo no fui el ingeniero. Claro, que ese es el sueño de una persona es llegar desconocida y de pronto tiene el 10%. Dígame, ¿quién no quiere eso? Eso es dificilísimo, Armando. Por definición, esos palos son impredecibles. El caso del ingeniero Rodolfo Hernández fue muy ilustrativo. Fíjese que nadie lo tomó en serio. Nosotros no lo tomamos en serio. Yo no lo tomé en serio. Mi hermano, que era ingeniero de la Nacional, ingeniero mecánico, me decía, ojo, Juan Carlos, ojo que ese tipo, hay mucha gente de la universidad que está aportando 80.000 pesos al mes. El tipo les gusta mucho. O sea, en gente mayor, mi hermano tiene 70 y pico años. Y yo dije, no, ese tipo no va para ningún lado. Pues nosotros no lo tomamos en serio, pero la gente sí se lo tomó en broma. Y la broma es algo fundamental. A mí me decía alguien que sabe mucho de política, me decía, si uno no está en la mesa de comedor por la noche, en la familia, uno no está en política. Si los hijos no llegan y dicen, uy, vea este TikTok que echó tal persona, vea, y eso fue lo que hizo el ingeniero. El ingeniero hacía cosas en broma, un señor de 70 años, haciendo esa tomadura de pelo, con su tono santanderiano, chabacano, haciendo locuras. Todo el mundo hablaba de él en la mesa de comedor, tanto en la mesa de almuerzo cuando uno está en el trabajo como en la mesa de comedor por la noche. Si usted está ahí, está en política. Entonces, él logró eso. La gente hoy por hoy, y se lo dice, pues todos ustedes dos y yo somos muy parecidos, la gente no quiere a alguien como nosotros, no quiere un experto, no quiere algo que suene bogotano, la gente quiere un papá, la gente quiere a alguien que sientan, que piense, que siente sus problemas y se ocupa de sus problemas. Petro proyectó eso. Petro claramente no se ocupa de esos problemas, pero sí proyectó, yo pienso en ustedes y me ocupo de eso y, digamos, siento sus problemas.
La persona que vaya a prevalecer tendrá un mensaje muy sencillo. Acuérdense que el ingeniero dijo corrupción, le decían salud, corrupción. Acaba con la corrupción, se soluciona el problema de la salud. Vivienda, acaba con educación, acabe con la corrupción. O sea, un mensaje así de sencillo. Hitler lo decía, hay que tener un solo mensaje y no pensar nunca que la gente es inteligente. Siempre piense que la gente no quiere procesar mensajes. Un tono que no sea bogotano, que sea de provincia y que sea más amable que agresivo. Pero además, y eso lo demuestra Trump, por ejemplo, tiene que hablar de los problemas. Trump habló de la inmigración, que le preocupa a mucha gente, ¿no es cierto? Habló de la salud, habló del empleo, habló de la inseguridad. O sea, la gente de todos modos no es que sea tonta, ni que no quiera que no le hablen de los problemas. Entonces, tiene que mezclar una forma y un fondo de manera muy curiosa a como lo hizo el ingeniero. Se puede dar, no se ve todavía, pero se puede dar. Sí. Juan Carlos, déjeme redondearle este tema. Mucha de la gente, de las personas que nos están viendo, pues están pensando a ver los candidatos. Usted, sin decirle ningún nombre, ¿qué características, qué cualidades para usted serían muy importantes para ganar y sobre todo para ser un buen presidente y manejar el caos y los problemas que va a recibir Colombia en el 2026? Armando, lo que pasa es que una campaña es un animal completamente distinto a un gobierno. Estamos eligiendo gente que es buena para hacer campañas. Y es más, cada vez nos damos cuenta, con gran decepción, que los que eran buenos en la campaña son malísimos para ser presidentes. Los candidatos siguen libretos y muestran un carácter y una afabilidad y una capacidad de juntar gente. Y ese es un buen candidato, una persona que rápido logra decir cosas que se queden en la mente de la gente, que capturen a los jóvenes, etcétera. Eso no sirve para ser presidente. Digamos, muy pocas de esas cosas sirven para ser presidentes. Los presidentes, ¿qué son? Son otros animales completamente distintos que generan gobernabilidad. Una cosa que suena fácil, pero es muy difícil, que es construir equipo, correr todas las bases en las regiones, en la economía, en los sectores, la prensa, el Congreso, las cortes, los americanos, los vecinos, Venezuela, Ecuador, Brasil, México, etcétera, y poder mantener todas esas bolas en el aire sin que se les caigan muchas al tiempo. Entonces, yo creo que se va a necesitar pues una mezcla de alguien que logre en campaña ser muy eficaz. Se me ocurre el presidente Uribe, ¿no es cierto? Con alguien que en gobierno logre ser también muy eficaz, y se me ocurre de nuevo una especie de Gaviria y Pastrana, que es Gaviria en una agenda de reestructuración de fondo de todos los sectores y Pastrana en haber permitido una agenda fiscal muy, muy, muy profunda. Entonces, se necesitaría una mezcla de ellos tres, lo dije al principio y lo repito ahora, para combinar las dos cosas, ser bueno en campaña y ser bueno en la presidencia. Gracias, Juan Carlos. Tal vez para cerrar este tema político, Juan Carlos, estamos hablando mucho de las elecciones presidenciales, pero igualmente importante van a ser las elecciones del Congreso. De nada nos va a servir elegir muy bien al siguiente presidente o siguiente presidenta de Colombia si no hay una conexión con el Congreso de tal manera que se puedan aprobar muchas de las cosas. Usted mismo lo decía ahora en términos de lo que se necesita por parte del país, va más allá del gobierno y necesita que el Congreso lo empuje y le ayude. ¿Cómo ve usted básicamente ese punto de esas elecciones de Congreso que se nos vienen también? Vea, esto lo tiene tan claro Petro como lo tiene la derecha. O sea, los políticos tradicionales son de provincia y saben esto mejor que nadie. La izquierda no volverá a tener el poder del Congreso que tiene, pues en mucho tiempo, yo creo, porque hoy tiene todas las curules que les dio la paz del 2016, que se van a perder. Tiene además el desgaste de Petro y de la izquierda sumado pues, a los resultados de las elecciones de 2023, de manera que la izquierda yo creo que va a sufrir y va, en vez del 30%, 30 y pico por ciento que tiene ahora, va a tener, no sé, 20%. Los políticos tradicionales ya saben lo que les pasó y van a apostar mucho. Entonces, como dice el profesor Cepeda Ulloa en un seminario que lidera Armando, hace un par de semanas habló y dijo, en Colombia los presidentes tienen siempre el partido del presidente, el Congreso, el partido más poderoso es el partido del presidente. Entonces yo veo que va a haber un Congreso más mezclado, pero que le va a trabajar muy bien al siguiente presidente, porque es mucho lo que hay que hacer. Yo creo que esa es la Colombia típica de toda la vida. Muy bien, Juan Carlos, ya estamos llegando al final de esta charla. Quisiera como
pedirle que resumiera su visión, sobre todo que le contara a nuestros oyentes si usted es optimista, a pesar de todos los problemas, optimista sobre el futuro de Colombia. Pues sí, sí, pero con unas condiciones. Yo creo que Colombia está, como lo hemos dicho repetidamente a través de esta hora, está en una situación similar al del 98. Fue un momento muy oscuro del país, pero después vinieron 15 años maravillosos. Colombia tiene una atención internacional muy grande. Colombia, y hay un libro que va a salir de Alejandro Salazar que se llama Colombia Ganadora, que se lo recomiendo a todo el mundo. Es la visión más optimista y sensata que yo he leído de Colombia, pero más profunda. Y dice, Colombia tiene que partir de una identidad, preguntarnos quiénes somos, incluso regionalmente. Él propone una distribución que lo hizo con inteligencia artificial de 9 regiones de Colombia, pero dice sobre todo, dejemos de pensar simplemente en exportar. Hoy por hoy no necesariamente se exporta. Medellín es una ciudad que lo que está haciendo es creando valor, siendo una ciudad que invierte en multilatinas financieras en toda América Latina, en multilatinas de energía y de transmisión con ISA en todo Sudamérica. Y eso no necesariamente es exportar, pero por ejemplo, se volvió una atractora de nómadas digitales, se volvió una ciudad de creatividad en música, con Maluma, con J Balvin, con Karol G. Y Barranquilla es otro ejemplo de eso. O sea, si ustedes miran, Colombia está llena de valor. Eso es lo que dice Alejandro Salazar, que es lo fundamental. No hay que pensar en la eficiencia, sino en el valor. Un país se posiciona mundialmente es en el valor y en la novedad, y eso parte de la identidad. Y en Colombia tenemos mucho de los tres, mucho de identidad, mucho de valor y mucha novedad. Y ahí es donde surge la creación de riqueza. Entonces, yo soy muy optimista en ese sentido. El país está maduro, está como un penalti por patear, de nuevo para usar ese símil futbolístico, para un despegue maravilloso de 15 o 20 años. Pero obviamente viene un parteaguas, como lo dijimos, que es 2026. Si nosotros escogiéramos, ojalá no, pero ahí los jóvenes son fundamentales. Si los jóvenes siguen dejándose deslumbrar por avalorios y por espejitos y votan por una visión similar a la de Petro, pues nos meten en una sin salida, porque ahí va a venir un cambio constitucional para que Petro se pueda reelegir. Va a venir la toma del Banco de la República, entonces ya la emisión monetaria va a ser una responsabilidad. Va a venir la toma de la Corte Constitucional, entonces se pierden las instituciones que garantizan que el país funcione. Pero si se escoge a alguien bueno y esa persona logra armar una agenda, un equipo y sobre todo un ímpetu, unas ganas, una mística nueva basada en la identidad nuestra, nosotros tenemos, y además también lo plantea Alejandro Salazar, perdón, plantea una cosa maravillosa. Él dice que no es una idea de él, es una idea de un estratega que se llama Friedman, que dice, el continente más importante del siglo XXI va desde Canadá hasta Colombia, de Canadá hasta Colombia, ¿no? Alrededor del Caribe. Canadá, Estados Unidos, México, Centroamérica, Colombia y el Caribe. Ahí hay 600 millones de personas que tienen pues, dos de los países más ricos del mundo. Estados Unidos es el más rico del mundo, Canadá, pero tienen un montón de gente que hay que subir de nivel a volverse ciudadanos digamos, de ese continente, del norte de Sudamérica hasta Norteamérica. Entonces, Colombia, su posición geográfica al lado del Canal de Panamá, su potencia regional y su capacidad de crear valor es maravillosa. Léanse ese libro de Alejandro Salazar, Colombia Ganadora, sale el 7 de agosto, que obviamente es una fecha emblemática, pero yo soy bastante optimista. Pero obviamente no podemos dejarnos descarrilar del todo el 7 de agosto del 2026, Armando y Munir. Muchas gracias, Juan Carlos. Y vamos a tener que cerrar esta sesión. Yo creo que podríamos seguir conversando en esta enriquecedora charla con Juan Carlos por mucho tiempo. En nombre de BTG Pactual, Munir y yo le agradecemos muchísimo a Juan Carlos y a todos ustedes por su atención, y desde ya los invitamos a un nuevo evento para seguir el curso de la vida colombiana. Muy buenas tardes. Gracias, Armando. Gracias, Munir.